¿Cómo están, chiquillas y chiquillos, estimados alumnos y alumnas? Aquí el profesor Mario Ley. Saludos a las secciones 031 y 032 de traducción. Mi intención es grabar este video para entregar algunas directrices generales sobre la tercera evaluación de nuestra asignatura Comunicación Oral y Escrita. ¿Qué es lo que se les pide? No hay mucha diferencia en esta evaluación en relación a las anteriores. Es un trabajo de producción textual, individual, ¿verdad? De corrección escrita, de comunicación escrita. Las únicas dos diferencias que yo observo es que en este caso se trata de un trabajo de producción escrita de carácter ensayístico. Es decir, ustedes tendrán que plantear un punto de vista, defender una posición, trabajar ciertos argumentos, ¿bien? A diferencia de los otros textos que son más bien, lo que se les pedía era una producción de trabajo más funcional, ¿no? Eran mensajes, eran comunicados, eran cartas en algún caso, etc. ¿Bien? Presentación, etc. En este caso se trata de un comentario, un análisis, ¿de qué? De una película que tenga relación con su formación profesional, ¿ok? Pueden guiarse por las sugerencias que están en el comunicado anterior que yo les mandé, o bien pueden elegir una película de su propia predilección que tenga relación con su formación profesional. Insisto en eso, ¿bien? ¿Qué es lo que pide la rúbrica? Que ustedes desarrollen como mínimo 3 argumentos que defiendan su posición. En este caso pueden ser, entiéndase, como 3 argumentos por los cuales esta película que ustedes están eligiendo tiene relación con la carrera de traducción, es relevante para ustedes desde el punto de vista de la traducción, desde el punto de vista de su quehacer profesional, de qué manera les inspira esta película dentro de su formación académica, ¿ok? Eso. Segundo punto. Claro, por una parte uno podría decir que estas 600 palabras podríamos decir, ok, 200 palabras para desarrollar cada argumento, pero ojo, todo ensayo o toda producción escrita en la cual usted está tratando de entregar un mensaje, la idea es que ustedes aseguren la estructura universal de todo texto, de toda producción escrita. Si estuviéramos en clase en este momento, yo les preguntaría a ustedes cuál es esa estructura. Me imagino que muchos ya tienen la respuesta, ¿ya? Si no, sí o no, la estructura es introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Ok. Entonces, claro, lo más matemático sería decir, ok, 200 palabras de introducción, 200 palabras de desarrollo, 200 palabras de conclusión, ¿verdad? Claro. Pero no es tan así, porque primero, porque el cuerpo de texto, el desarrollo, siempre tiende a ser más extenso que la introducción y la conclusión, y esto ustedes lo saben por experiencia propia. Por otra parte, los argumentos generalmente se presentan ¿dónde? En el cuerpo de texto. Por lo tanto, los 3 argumentos no van a estar repartidos entre el primer párrafo, el segundo párrafo y el tercero. Van a estar en el cuerpo de texto. Ustedes en realidad eligen la cantidad de párrafos que estimen conveniente para desarrollar su trabajo. Yo estoy, más que nada, esto se lo estoy planteando como para que tengan una forma de organización como más visual, párrafo de introducción, párrafo de desarrollo, párrafo de conclusión, ¿ya? Podría ser así, o podrían ser más párrafos para el desarrollo, ¿ya? Podrían ser 100 palabras de introducción, 400 palabras de desarrollo, 100 palabras de conclusión, pero dentro de esas 400 palabras de desarrollo ustedes determinan la cantidad de párrafos que van a colocar. Se recomienda siempre que los párrafos no sean ni muy extensos ni muy breves, es decir, tampoco estamos hablando de un párrafo de 50 palabras o de 100 palabras, ¿ya? La idea es que sean párrafos que permitan desarrollar una idea principal con ideas complementarias, ¿ya? Ahí vamos a hablar ciertos principios básicos de redacción de estilo que me interesa también darles como sugerencia. Entonces, una recomendación puede ser esa, ¿no? 100 palabras de introducción, 400 palabras de desarrollo, ustedes eligen la cantidad de párrafos, 100 palabras de conclusión. Y los 3 argumentos lo ideal es que estén dentro del desarrollo, ¿bien? En la introducción ustedes presentan cuál es la película que van a analizar y por qué esta película es, y anticipar el por qué esta película tiene relevancia para ustedes desde el punto de vista de su formación. Desarrollo, se fundamenta el porqué, conclusiones, reflexiones finales en torno a lo mismo, pueden ser recomendaciones, etc. ¿Bien?
Ok, espero que hasta ahí estemos claros. ¿Alguna consulta? ¿No? Ok, sigamos entonces. Principios fundamentales de estilo en la redacción. Esto me interesa que lo tengan como sugerencia. En la rúbrica no aparece esto, pero es importante que lo tengan en consideración para cualquier texto que ustedes escriban cuando tengan que escribir algún artículo, ya sea en alguna revista o de carácter académico o en algún blog, si ustedes quieren eventualmente. Es importante que ustedes tengan en consideración estos 6 principios fundamentales de estilo en la redacción porque les ayuda muchísimo. ¿Para qué? Principalmente dentro de su quehacer profesional, ustedes son sus principales evaluadores y sus primeros correctores. Como ya hemos dicho anteriormente, dentro de esta asignatura, la autocorrección es fundamental. A medida que vas escribiendo, vas corrigiendo y vas trabajando y vas aprendiendo sobre tus propios errores. ¿Cuáles son los mejores criterios de autocorrección? Estos 6 principios para el estilo, ¿ya? No me acuerdo qué escritor definía el estilo como cometer el mismo error una y otra vez al punto que se convierte en tu propio sello, ¿no? O tu propio rasgo distintivo. En el ámbito del arte, en el ámbito sí, de la escritura, de la escritura más creativa, como también en otras manifestaciones artísticas, sí puede ser un buen criterio este, esta frase del escritor que le estoy dando, ¿no? Eh, pero en el ámbito de la escritura más científica, más académica, hay 6 principios que hay que responder. Esa frase ya la vamos a rescatar igual para uno de esos principios, ¿ya? Ya vamos a ver cuál. 6 principios entonces de estilo para la buena redacción. Primero, claridad. Los voy a decir los 6 primeros como para que tomen nota y luego los vamos definiendo a grandes rasgos cada uno. Claridad, sencillez, precisión, concisión, variedad y originalidad. ¿Ya? Claridad, sencillez, precisión, concisión, variedad y originalidad. ¿Ok? Eso. Entonces, claridad. ¿En qué consiste la claridad? Que se entienda el mensaje que están entregando. Básicamente. Asegúrense de que están expresándose por escrito de manera clara, de manera coherente, sin dejar fuera ninguna explicación y ningún detalle que explique el punto de vista que ustedes quieren expresar, que ustedes quieren plantear. De eso se trata la claridad. Asegurarse de que el mensaje se entregue con claridad. O sea, estoy definiendo con la misma palabra, pero asegurarse que el mensaje se entregue, se entienda, básicamente. ¿Bien? No dejar fuera explicaciones, no dejar cabos sueltos, en el fondo. De eso se trata la claridad. No dejar cabos sueltos en su explicación. ¿Ya? Poco eso. ¿Qué más? Eso en cuanto a la claridad. Asegurarse de que el mensaje se entienda. Ser coherentes. Saber usar los conectores, por ejemplo. Saber utilizar bien los conceptos con rigurosidad. Saber utilizar los verbos, las acciones, los adverbios, los artículos también. Que haya concordancia entre el número, si es singular o plural, y el género, si es femenino o masculino, dentro de las configuraciones de los verbos o de los sustantivos o de los adjetivos. ¿Bien? Claridad, que se entienda el mensaje, ser claro, ser coherente. Y ser coherente, como ustedes ya saben, significa dominar la cohesión, es decir, los elementos de enlace entre los conceptos, conectores, adverbios, preposiciones, etc. ¿Bien? Segundo punto, sencillez. Utilizar las palabras que el resto de las personas usa para explicar su concepto. No entrar en formalismos o en tecnicismos innecesarios para asombrar
o para generar un efecto de ostentar vocabulario al lector. Su principal pega como escritores, como redactores, es que se entienda el mensaje. Asegúrense de eso, ¿ya? De eso se trata. Bien, sencillez. Utilizar las palabras y los conceptos como herramientas para que su mensaje sea comprendido por el lector. No más que eso. Bien. Caer en palabras muy rimbombantes, como esa. La palabra rimbombante ya es muy rimbombante. Caer en palabras muy extravagantes no es la idea, porque no se trata de ostentar conceptos o términos que de repente puede ser que ustedes mismos no manejen tanto, ¿ya? Traten de utilizar conceptos que realmente les permita expresar su mensaje. Precisión, ir directo al callo, así como la claridad significa no dejar cabos sueltos, asegurarse de explicar su idea con claridad. La precisión consiste en que no dejar que no se preste para malas interpretaciones o para más de una interpretación. Aquí yo aclarando un poco el concepto, no se trata, si ustedes quieren dejar a que el lector interprete el mensaje, porque todo mensaje tiene que ser interpretable, tienen que tratar de dirigir el texto conforme a su intención comunicativa, ¿ya? Que no se preste para ambigüedades. Para eso la precisión es utilizar el verbo adecuado, el sustantivo adecuado, la palabra adecuada, que no se preste para ambigüedades, ¿ya? Que no dejar espacio para malos entendidos dentro de su mensaje. Esto seguramente uno lo vive cotidianamente cuando manda un mensaje por WhatsApp y después tiene que estar dando explicaciones sobre lo que quiso decir. ¿Bien? Ustedes saben que en la escritura está esta trampa. Uno no está ahí para defender su propia escritura. Es la propia escritura la que te defiende a ti, ¿verdad? Cuando tu texto queda, cuando la escritura permanece y tú ya no estás ahí, ya sea una obra, ya sea un artículo, ese texto tienen que asegurarse de que sea preciso, de que lo que querían decir está plasmado con las palabras justas y precisas y necesarias para que el lector los pueda entender, ¿ya? Así como yo estoy intentando ser lo más preciso posible a través de este video, que no es fácil. Concisión, tercer concepto. Concisión. No digan en 30 palabras lo que pueden decir en 10. Eso es. Así como la precisión significa utilizar las palabras justas y necesarias, en términos a cuáles palabras ocupar, la concisión tiene que ver con el cuántas. No caigan en inflar el texto. Aquí, como traductores y como editores, se van a enfrentar con esta cuestión que uno vivía mucho en el colegio, ¿no? Cuando en el colegio te pedían como mínimo 12 planas, un trabajo, un informe o un ensayo. Hoy en día el criterio académico, científico, te pide como máximo una cierta cantidad de caracteres o una cierta cantidad de palabras. Se trata de ser concisos, de no alargarse más de lo necesario, ¿ya? Se trata de, por ejemplo, si ustedes tienen que alcanzar las 600 palabras, no llegar a un punto en que van a ir agregando palabras, agregando artículos, agregando preposiciones, conectores, verbos, solamente para llegar a las 600 palabras. Eso no tiene que pasarles, chiquillos. Lo ideal es que sobre y después ustedes van podando el texto y llegar a las 600 palabras, en este caso, que es lo que se les está pidiendo. Eso es. Para allá va. De eso se trata de ser concisos. No decir en más palabras lo que pueden decir en menos. En estilo de redacción, de comunicación escrita, menos es más. Aquí son 600 palabras, creo que no es más de una plana, o un poquito, puede ser una plana y media, dependiendo del tamaño de la letra que ustedes ocupen. Menos es más, ni más ni menos. ¿Bien? Eso, ser concisos. Claridad, sencillez, precisión, concisión. Vamos por el quinto. Variedad. Aquí pueden pensar que este concepto se contradice con el de precisión, pero no es así, ¿ya? Variedad
significa no utilizar las mismas palabras durante todo el texto, no caer en repeticiones o en monotonías. Aquí hay que hacer una aclaración. Por ejemplo, ¿cuál es el vicio idiomático que se contradice a la concisión? La redundancia, el pleonasmo, ¿ya? El subir para arriba, el bajar para abajo, ese tipo de cosas que se prestan mucho para broma, se pueden caer en la escritura cuando tu pretensión es inflar el texto o querer decir más de lo que realmente tienes para decir. Cuando caes en eso, caes en la redundancia. Ahora, cuando hay una falta de vocabulario, cuando hay una precariedad del dominio léxico, se cae en la monotonía. ¿Cómo se evita la monotonía? A través de este quinto principio, que es la variedad. Utilicen no las mismas palabras, no los mismos conceptos para explicar sus ideas. Recurran a sinónimos, recurran a palabras, sean variados. No significa que esto también puede contradecirse con la sencillez, pero no. Se trata de que su escritura sea variada, de que no se repitan los conceptos, de que no haya una monotonía. No utilicen también, con los verbos pasa mucho, no utilicen los mismos verbos para cada cosa. El verbo hacer, el verbo ser, el verbo estar, el verbo ver también, ¿no? Son verbos que están pero ultra manoseados para explicar conceptos, para no perder la precisión. La variedad es fundamental. Utilicen el concepto clave, específico para lo que quieran decir, ya sea para adjetivizar, para conceptualizar, para describir, para definir, etc. ¿Ya? Recurran a los sinónimos, traten de darle mayor vocabulario a su texto. No significa, insisto, ser poco sencillos, es decir, poner palabras enredadas solamente por poner tecnicismos para impresionar al lector. No, se trata de variedad en el discurso, variedad en el léxico, demostrar que tienen dominio léxico y amplio vocabulario para ser específicos y al mismo tiempo que eso no afecte la claridad dentro de su mensaje. Bien, y el último principio, originalidad. Aquí es donde volvemos a la frase irreverente de este escritor cuyo nombre no me acuerdo, me parece que fue Oscar Wilde, no estoy seguro. Estoy reaccionando a ciertos ruidos aquí en mi entorno, pero bueno, no lo sé, lo voy a verificar. Les pido disculpas la imprecisión de la cita. Pero aquí el estilo tiene que ver con que ustedes ya, a través de su escritura, ya han demostrado, muchos de ustedes, desarrollar su propio estilo de escritura, su propia forma de escribir, ¿ya? Esto no significa no tomarse en serio la escritura, o no tener cierto rigor, cierta rigurosidad a la hora de expresar un mensaje, ¿ya? Pero uno muchas veces reconoce el estilo, ¿no? Le reconoce la pluma al escritor, ¿no? Como lector. Cuando uno lee ciertos libros, ciertos textos, o sigue a ciertos académicos o a ciertos columnistas o periodistas, los reconoce por su estilo, es el modo característico de su comunicación. Así como cada uno de nosotros tiene una voz, tiene un timbre de voz, también a través de la escritura uno va desarrollando su propio estilo. Ahora, la idea es que para que sea un estilo, es que sea un recurso decidido por el lector. Y eso en realidad se desarrolla con la práctica, chiquillos. A medida que más vayan escribiendo, van a ir desarrollando su propio estilo. Por ahora puede ser un poco más al azar, pero fíjense de que al momento de escribir, sean ustedes los que están escribiendo, que haya originalidad, no caer en ciertas fórmulas ya utilizadas necesariamente. O sea, responder estos 6 principios idealmente, pero no perdiendo su propia originalidad, su propio estilo, su propia forma de expresarse. Demostrar siempre que hay un ser humano escribiendo detrás, no una máquina, en ese sentido. Para eso están las figuras retóricas, las comparaciones, las metáforas, las paradojas, las antítesis. Hay material en la plataforma sobre las figuras retóricas. Les recomiendo que revisen algunas de ellas como para que las utilicen como herramientas discursivas que les permite desarrollar su propio estilo. La metáfora o las comparaciones o las hipérboles, por ejemplo, las exageraciones, son recursos retóricos que se utilizan para desarrollar su estilo. No me quiero pasar de los 20 minutos, pero me voy a pasar igual.
Solamente les quiero decir que, bueno, espero que este video les haya servido. Tómenlo como una microclase, dadas las circunstancias en las que no podemos reunirnos, y espero que les pueda ser de ayuda. Revisen la pauta, 600 palabras, 3 argumentos, análisis de una película que tenga relación con traducción, recomendación, 6 principios básicos de estilo para la redacción. Repito, claridad, sencillez, precisión, concisión, variedad y originalidad. ¿Ok? Éxito, chiquillos. Quedo atento a los avances, a las dudas. Me pueden escribir, hablar por WhatsApp, me pueden llamar, me pueden mandar correo, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Que estén muy bien y estamos atentos a lo que sea que ustedes necesiten. ¿Ya? Que les vaya bien.